La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? Este es el espacio en el que tratamos de mostrarle desde hace más de 12 años cómo trabajan los maquiavelitos, ¿no? Que no son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios. Le propongo quedarse a esta hora de Maquiavelo porque para analizar desde el punto de vista de la comunicación lo que está pasando en Argentina hoy es interesantísimo, aterrador también se podría decir, bastante aterrador lo que está pasando, pero antes de arrancar yo quiero que veamos una encuesta de Carlos Fara, del encuestador Carlos Fara, que yo considero que es uno de los mejores que tiene la Argentina, que publicó hace muy poquitos días el diario El Cronista. Algunas de las preguntas, bueno, aprobación o desaprobación, a mí francamente me sorprendió, del gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner, y tenemos en noviembre de 2014 44 de aprobación y 52 de desaprobación. Bueno, la verdad que a mí me sorprendió. Yo honestamente digo, con un país con 40% de inflación, con una recesión cada vez más profunda, y ni te digo el tema de la cada vez más evidente corrupción y el cada vez más evidente intento del gobierno por quedarse con todo el poder y sobre todo, con la justicia, ¿no? Si, como todo hace prever, la semana que viene, esta semana, se aprueba el nuevo Código Procesal Penal, en donde prácticamente la justicia pasa a manos de Cristina. Y podrá entonces quizá no investigarse más. Veremos. Otra de las preguntas que a mí me sorprendieron bastante es los problemas o digamos los temas que a la gente le preocupa como primera impresión, digamos, como lo que en términos marketineros se llama top of mind. La inseguridad, por supuesto, líder con 75, creciendo. La inflación, segundo, 40, creciendo, pero después vienen desocupación con 30, el 20 de educación, la pobreza 11%, la economía, o sea, todos los temas económicos, si uno los suma, y la inseguridad son el verdadero top of mind. Y a mí lo que realmente como argentino me deprime bastante es la corrupción, ¿no? La corrupción, 6%. Y fíjese, de agosto, de agosto del 2014 a noviembre de 2014, como si no hubiese habido temas en los medios, baja la preocupación, baja del 8 al 6%. Si yo soy político y leo esto, yo lo que digo es, faná, dale que va. Porque a la gente, por lo menos en Argentina, hoy le calienta bastante poco. Obviamente no quiere decir que no le preocupe nada, porque esto siempre es la primera preocupación. Una pregunta muy interesante es si el gobierno, que vamos a verlo ahora con dos expertos, si cree que el gobierno va a arreglar con los fondos buitre, y es muy interesante porque el gobierno tiene dos discursos. Por un lado dice jamás arreglaremos, nos arrodillaremos ante los buitres, y por otro lado el ministro de Economía, bueno, varias veces, y además el ahora presidente del Banco Central, Vanoli, ya dejó trascender que sí, que se va a intentar hacer un arreglo, hay que ver si se puede. 51% cree que se arregla. O sea, hay una mayoría que dice que sí, que con los buitres, mucho patria buitre, pero finalmente vamos a arreglar. Y ahí viene la pregunta para mí la más, bueno, no, más interesante no, vamos a los bifes, lo que más le interesa a la gente, por supuesto. Intención de voto. Para desmentir algunas encuestas, yo realmente a Carlos Fara lo considero uno de los mejores profesionales. Sergio Massa sigue arriba con 23,5, Daniel Scioli con 20, Mauricio Macri 17,5. Pero si sumamos a Randazzo y Urribarri y algunos más, prácticamente se estaría dando casi ya un empate entre Sergio Massa y Daniel Scioli. Por supuesto que esta encuesta no está calculando a ver qué va a pasar con Mauricio Macri y cómo va a ser su alianza con Carrió, si va a sumar finalmente más radicales. Todo está en veremos. Lo cierto es que lo que se ve es realmente un triple empate. Bueno, ahora sí, la pregunta más interesante de esta encuesta es sobre el cambio y la continuidad. Vení. Hubo una suerte de instalación, para llamarle a
a esta campaña de unos cuantos estudios de, digamos, consultoras de encuestas que tratan de alguna manera de decirle, no digo a la gente porque a la gente le nefrega, le preocupa más el fútbol o en todo caso la inseguridad, pero a los líderes de opinión de imponer la idea de que la opinión pública quiere cambio, pero poquitito. Un poquitito de cambio y más bien continuidad. Y que quizá la figura que mejor representa a esa continuidad con un poquitito de cambio es Daniel Scioli. Contra lo que muchos creemos que hay una voluntad de cambio más importante. Bueno, acá Carlos Fara tiene una respuesta. Muy bien preguntado por Carlos Fara, muy sencillo, porque si no es todo muy abstracto. ¿Hacer las mismas cosas que Cristina Fernández de Kirchner? 7%. Mantener la mayoría y cambiar algunas cosas, o sea, vendría a ser la versión Scioli, 27%. Si se suma 27 más 7 daría más o menos un tercio. Ahora, mantener algunas y cambiar la mayoría, 44, y hacer totalmente algo distinto, 21. No sé, mantener algunas y cambiar la mayoría podría ser un Massa y hacer algo totalmente distinto podría ser un Macri. A mí esto me suma exactamente 2 tercios. Quiere decir que, vení, si hubo una instalación, es 2 tercios pide cambio y solamente 1 tercio pide más continuidad. Y ahora nos vamos a quedar en la hora de Maquiavelo porque vamos a ver qué hay de cierto en que Cristina parecería que dice que no quiere arreglar con los buitres. ¿Llega la Argentina a fin de año? Quédate. La hora de Maquiavelo. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. Vea Móvil te ayuda con el tránsito. Y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. La hora de Maquiavelo. Bueno, antes que nada, ¿con quiénes estamos? Un lujo. Mariano Barrio, bueno, es uno de los editores de política del diario La Nación. Acreditado en la Casa de Gobierno. Y muy no me quiero arrogar el título de editor. Muy conocedor de bueno, los entretelones del gobierno. Y Fernando González, que dirige el diario El Cronista, que había publicado justamente esta semana que pasó la encuesta de Carlos Fara, pero que además me trajo su último libro, sumamente... A ver, vamos a tratar de mostrarlo. ¿Así? ¿Estamos bien? Sí. Crónicas de un país adolescente, ¿no? Y acá hay 7 décadas de proyectos delirantes, muy interesante porque la verdad que pintan a una Argentina que es, ¿no? Fernando, vos ahí mencionás algunos como por ejemplo la bomba atómica que le vendieron a Perón, ¿no? En el año 1951. Empezamos por ahí más o menos, ¿no? Sí, arranca ahí el libro. Tomé las últimas décadas para tomar de Perón a la fecha, digamos, que es un poco la historia reciente de la Argentina. En 1951 Perón le anunció al mundo, porque fue tapa de New York Times y de The Times también en Londres. Teníamos la bomba. Que Argentina tenía no solo la bomba, sino que tenía el proceso de fusión nuclear en frío dominado en laboratorio. Que es un proceso que hoy todavía no se logró. Todavía no existe. Hoy no se logró. Un visionario, pero nosotros lo teníamos en 1951 porque vino un científico austríaco, Ronald Richter, que había trabajado en la Alemania nazi, se había formado ahí, y muchos de esos científicos fueron a Estados Unidos, otros a la Unión Soviética. Claro, pero los que sabían se fueron a Estados Unidos, hicieron de verdad los cohetes, la bomba, Wernher von Braun, y acá vinieron los chantas. Y acá vino que le vendió el proyecto, fue
con mucha convicción. Perón no solo le dio una Secretaría de Estado, le armó un laboratorio en la isla Huemul y le dio un presupuesto. La famosa isla Huemul. Claro, sino que hasta le dieron la nacionalidad argentina y una medalla peronista. Acto en la Casa de Gobierno, y ahí estuvieron un año hasta que un colaborador, el debido de Perón de esa época, que era el coronel González, le dijo: general, este tipo es un chanta. Me parece que la bomba no la tenemos, ni tenemos el proceso, ni tenemos nada. Nombrame así algunos así rápidos para llegar. Yo quiero llegar más o menos a la época actual, que tuvimos varios delirios. Después de aquella bomba atómica de Perón, la noche de los bastones largos, por la cual echamos a un tercio de nuestros científicos formados en universidades eso más que un delirio públicas. Fue una bestialidad, digamos. Sí, aparte como parte del esquema totalitario de Onganía. Después la violencia de peronismo, es decir, Montoneros y AAA, en una historia que es la violencia dentro de todavía el sistema democrático endeble con el que terminó el peronismo en los 70, la guerra de Malvinas, que es el gran hecho adolescente el mayor, de la Argentina. El mayor hecho adolescente. El mayor hecho adolescente, protagonizado por la dictadura y que la sociedad acompañó en muchos casos, ¿no? Mayoritariamente. Después con Alfonsín el traslado de la capital a Viedma, un proyecto muy interesante, hecho fuera de época o cuando ya y sin recursos económicos. Estaba muy deteriorada la economía. Después la aeroisla de Menem. Que además, perdón, el traslado de la capital jamás se hizo un estudio de factibilidad. Dijo, che, vamos a llevar la capital como hizo Brasil con Brasilia. Sí, yo te digo, estuve en Viedma y hablando incluso con uno de los arquitectos que lo proyectó y con el intendente de Viedma entonces, que tenía allí el radicalismo, y había una base de un proyecto muy interesante, pero era un proyecto de 12 años que tenía que involucrar a 3 gobiernos. Era muy difícil sin un consenso previo. Alfonsín intentó hacerlo solo y fue imposible. La aeroisla de Menem, que nunca se hizo. Que terminó siendo, que escondía un negocio, ¿no? Que era la idea de aprovechar los terrenos de Aeroparque para el uso inmobiliario. Y después, bueno, ya con la alianza, la renuncia de Chacho, un hecho político que derrumbó políticamente a aquella coalición de la UCR del Frepaso, el Corralito, uno de los grandes hechos de la adolescencia económica de la Argentina, para terminar con el tren bala, con Néstor Kirchner, contrarrestado con lo que fue la tragedia de Once, que demostró, el tren rápido para mí era un proyecto muy interesante, pero primero había que darle modernización a los trenes urbanos de la Argentina. El primer tren bala que hizo España fue en el año 92 para la Expo Sevilla, que fue un tren de Madrid a Sevilla. Claro. Cuando ya España, hacía unos años, tenía un índice de pobreza 0. Claro. Sí, son tren bala, lógico. No, y después de tener los trenes urbanos en muy buenas condiciones. Muy buen estado, claro. Y finalmente, para la actualidad, el Corralito, ¿no? Que por lo menos personalmente creo que es la medida... el cepo. Perdón, correcto, el cepo al dólar. El cepo al dólar. Y yo te meto una, te meto una en el medio. Sí. El pago al Fondo Monetario, festejado por los medios en aquel entonces. Néstor Kirchner dijo, le debemos 10.000 millones de dólares al Fondo Monetario, que no nos exigía nada, no nos pedía nada, simplemente que paguemos puntual y nada más, a tasa baja, para después ir a pedirle a Chávez a una tasa muchísimo más alta. Eso es la clásica adolescencia argentina. Pero le pagamos al fondo, nos independizamos de todo. Por ahí yo diferencio lo del fondo porque fue hecho en un momento en el que la Argentina tenía 30.000 millones de dólares de reserva, ¿no? Entonces, digamos, en definitiva, pagar una deuda en términos personales siempre es una tranquilidad para un ciudadano y para un país. Pero al año siguiente ya necesitaron plata y ya a la Argentina no le prestaba a nadie fuera del amigo Chávez y a una tasa de que... Sí, cuando se podía endeudar la Argentina en otros lugares y a menor tasa de interés. Pero el cepo al dólar lo que instaló fue en la cabeza de los argentinos que venían de votar 54%, mayoritariamente a Cristina Fernández de Kirchner, la incertidumbre, que no estaba. La incertidumbre por el futuro, la incertidumbre con lo que podía pasar con el dólar, con sus ahorros y con el futuro económico de cada argentino. Creo que eso fue el principio de lo que hoy es la recesión y así ahí en eso terminó, ¿no? Y además este autoritarismo de decir pues se fugan los dólares, entonces yo le pongo un cepo en vez de corregir los problemas que tenemos. Mariano, ¿podemos escucharla a la señora presidenta esta semana en su reaparición después de la larga convalecencia? Pero fundamentalmente decirle yo a todos los argentinos que no a esta presidenta ningún buitre
financiero, ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos. Bueno, no, obviamente el carancho judicial se refería al juez Bonadío, que la está investigando por este tema del lavado de dinero de la empresa Otesur. Ahora, o el juez Tomás Griesa, ¿no? También. Oh, claro. Es decir, ella está con un problema con los jueces ya desde hace varios meses importante, ¿no? Problemas con la justicia, pese a que es abogada exitosa. ¿Es abogada? Yo sí, creo que sí es abogada. Ahora, lo peor de todo es que es abogada. Si no fuera abogada, podría perdonarse algunas de las cosas que hace, pero lo peor de todo es que hace estas cosas siendo abogada, conociendo la ley, conociendo el derecho. Yo creo que lo que dice ahí la presidenta tiene que ver con que en el gobierno hoy hay dos posturas, ¿no? Hay un ala que dice, esperemos hasta marzo, abril, y vemos si podemos no arreglar con los fondos buitres, dale que va, y seguimos para adelante, porque ya se vienen las elecciones. Total, ningún acuerdo se va. Vos lees eso, o sea, vos también, Fernando, lees que ella con esto de decir no me voy a dejar extorsionar, porque aclaremos que el Fondo NML está haciendo una investigación de las empresas de Lázaro Báez, en donde dicen que esa investigación salpica a la familia Kirchner, y que eso significaría que entonces no arreglamos. Vos decís, ¿qué dice usted? ¿Está diciendo no vamos a arreglar? Yo creo que tiene los dos escenarios manejando y todavía ella no lo decidió. Hay un ala del gobierno más, digamos, cercana a Zanini, Capitanich, que dice, bueno, hay que arreglar este tema jurídico que es importante. Y por el otro lado, Kicillof, que tiene la tentación de no arreglar. Si se puede no arreglar y seguir así hasta las elecciones, podemos no arreglar. Creo que lo va a decidir en el momento que ella considere oportuno. Tiene enero hasta que venza la cláusula Rufo, y desde enero, si se entabla una negociación, que dicen que hay conversaciones para una negociación con privados, con bancos, con empresas, con bancos extranjeros, que intermedien para arreglar la deuda y después emitir bonos a esos bancos. Si se empieza una negociación en enero, hasta marzo, abril, mayo no va a terminar esa negociación. Bueno, pero con lo cual tiene tiempo, la economía, digamos, como que va a tranquilizarse. Claro, tiene tiempo de decidir si le conviene desde el punto de vista político electoral arreglar, o si no le conviene, o si le conviene no arreglar y no tendría tanto impacto electoral, ¿no? Me parece que está en esa disyuntiva. Si no arregla, ¿llega el gobierno a diciembre de 2015 con los dólares? Yo creo que lo que está mostrando esta etapa es que sí, que están más tranquilos con el tema de las reservas. Tal como venía la situación en enero de este año, cuando fue forzado el gobierno a la devaluación, parecía que íbamos a terminar el año con 15.000 millones de dólares de reserva. Hoy tiene 28 el gobierno. Ahora, la otra vez Orlando Ferreres hizo una cuenta y de los 28 empezó a restar las cosas, digamos, dibujadas, y de los 28 llegaba a 10, no a 15. Por supuesto. Sí, cuando se hace, ¿cuál es el cash efectivo? Hoy debe estar en 14, 15.000 millones, más o menos, lo que es la reserva real. Pero igual cuenta como reserva. A mí me parece que Cristina solo va a tomar la determinación de arreglar con los holdouts si algún hecho político o social la obliga a hacerlo. Es decir, ella impulsó la evaluación del 23 de enero porque hubo saqueos y más de 30 muertos en diciembre pasado. Si no, no lo hubiera hecho. A partir de ahí le pagó 5.000 millones de dólares cash a YPF y otros 5.000 millones de dólares cash a Repsol y otros 5.000 millones de dólares cash al Club de París. Cuestión que no hubiera hecho, y todo esto pensando en a mitad de año la Corte me va a avalar y se va a terminar el tema de los holdouts. La Corte falló en contra. Un error de cálculo gravísimo. Y yo creo que el gobierno ahí recuperó el paradigma, el gobierno que es Cristina Kicillof, digo, a eso se reduce el gobierno en términos económicos. Ahí me parece que vuelve el paradigma de ¿para qué? ¿Para qué vamos a pagar si lo único que vamos a lograr
es que aparezcamos ante la sociedad como los que se rindieron ante los buitres. Claro. Esto pesa mucho en la cabeza de Cristina. Eso pesa, es muy importante. O sea, decirle, mirá, la economía va, pero para el traste, nos espera 2015 con más inflación, con más recesión, pero, digamos, imaginar, no sé, alguien me dijo una vez, una caricatura de Sabat, de Cristina arrodillada frente a un buitre, no lo podría soportar ella. ¿Es tan así? Yo creo que eso es efectivamente así. O sea, ella que no quiere verse en ese escenario. Ahora, ella significaría entonces que la presidenta está prefiriendo evitar esa caricatura, la burla en general, porque la cantidad de afiches que hubo de Patria Buitre, qué sé yo, pero que la gente se jorobe, ¿no? Porque más inflación y más recesión es más miseria para los argentinos. Sí, yo creo que el problema es para el presidente que viene y para todos nosotros que tenemos que quedarnos viviendo en la Argentina en recesión y en default como estamos ahora. Yo creo que van a iniciar una negociación con la idea de no terminarla nunca. Por lo menos no terminarla dentro del mandato. El 2 de enero va a Kicillof y empieza a negociar como para que los mercados se tranquilicen, pero cerrar no, porque cerrar podría ser agacharse entre los buitres, una cosa así. Sí, yo creo que si ella y Kicillof y el gobierno ven que pueden cerrar un acuerdo que puedan venderlo de alguna manera, que sea marketineramente vendible, es posible que avancen. Habrá que ver si tienen margen para hacerlo. Creo que también hay una fuertísima presión de todo el peronismo más racional, histórico. Y Scioli el mismo Daniel Scioli, que va a ser el candidato. Más interesado. Y si no es Scioli, va a ser Florencio Randazzo, que también está interesado. Cualquiera de los dos candidatos que hoy tienen más posibilidades de ir a unas PASO, yo personalmente creo que finalmente es muy probable que vaya solamente Scioli a la elección, pero esos dos dirigentes o candidatos están deseando que el gobierno les deje este problema solucionado. No, tienen problemas de plata acuciantes, necesitan tienen problemas de plata. El gobierno yo creo que no le importa tanto eso porque ya pasó casi medio año desde que se desató el problema y están arreglando todo con la maquinita, siguen emitiendo, sigue habiendo inflación, pero cuanto más inflación hay, más planes sociales anuncian, más clientelismo. Un paréntesis, la imagen de aprobación de 44%, yo estaba pensando cuando vos hablabas, ¿cuántos planes sociales hay en la Argentina? Sí. Más de 120.000 millones de pesos en este presupuesto de planes sociales. Se han multiplicado los empleos públicos en todas las administraciones nacional, provinciales y municipales, pasaron de 1,5 millones a 3,5 millones de empleos públicos. Ahí está la gran creación de empleo. Y ahí está la gran creación de empleo. Claro, y hay que ver cuánto de ese 44% no es una opinión atada a los fondos públicos del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Muy probablemente. Y creo que con esto ellos consideran que la pueden pilotear hasta las elecciones. Hacemos una pausita y la pregunta final, la que a mí más me preocupa como argentino, es francamente, ¿cómo puede ser que a la gente no le preocupe el tema de la corrupción en un momento en donde lo único que se habla es de corrupción? Ahí venimos, La hora de Maquiavelo. Con poco haces mucho. Haciendo un uso eficiente del gas, podés reducir los gastos de tu casa. Es tu decisión. Encontrá más consejos en metrogas.com.ar. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Además de paisajes espectaculares, los cordobeses tenemos buen humor y es contagioso. Te vamos a recibir con alegría, buena gastronomía y los mejores espectáculos. Desenojate. Vení a divertirte con tu familia o con tus amigos. Te estamos esperando. Tus vacaciones son en Córdoba. Córdoba, todo lo que querés, todo el año.
de Maquiavelo. Bueno, y se habla en los últimos días solo de corrupción o de sospechas de corrupción, de empresas de Lázaro Báez, en donde supuestamente está, bueno, no sé, asociado o no asociada con Cristina Kirchner, según como lo diga el presidente, el director de la AFIP, pero lo único que se habla es de corrupción. Y a la gente le preocupa el 6%, para el 6% de la gente es la principal preocupación. ¿A ustedes como periodistas no les sorprende eso? Como argentino también, digo. Yo creo que con la corrupción pasó históricamente lo mismo, en lo que es desde la restauración democrática acá y sobre todo en la época del menemismo, que es un periodo largo de peronismo en ejercicio del poder. Digamos, a la sociedad no le importó la corrupción en el 95, cuando Menem fue reelecto, pero sí le importó en el 99, cuando perdió el candidato de Menem, que era Duhalde, más allá de las características del candidato y del apoyo que Menem nunca le terminó de dar. Lo que digo es, la corrupción en la Argentina no es un tema moral, sino es un tema distributivo. Claro. Creo que la corrupción... Se llevaron la mía. O sea, exactamente. A la gente le preocupa cuando se va el dinero de su bolsillo al bolsillo del corrupto o del que está sospechado de corrupción. Y si tiene la platita en el bolsillo, le hace un guiño como diciendo, bueno, dale que va. Totalmente está, digamos, procesado el vicepresidente Amado Boudou, y ahora está esta cuestión con Cristina, que es realmente grave, que tiene investigaciones muy interesantes como la que hace el colega Alconada Mon en La Nación, como la que hace Daniel Santoro en Clarín, que han arrojado datos sobre todo muy impactantes de la justicia suiza en los últimos días, y el trabajo de dos jueces, en este caso de Bonadío sobre Cristina misma, y podemos anotar el de Servini de Cubría, que allanó también el tema del fútbol para todos y demás, que son jueces de muchísimo liderazgo, mucho peso en Comodoro Pi. Entonces hay que estar muy atento a eso, por eso es que hay tanto nerviosismo en la Casa Rosada y que Cristina directamente sale a pegarle a Bonadío, como veíamos recién en la imagen, ¿no? Creo que está muy complicado y que eso disparó a acelerar esta difusión de listas de supuestas cuentas no declaradas en Suiza, claro, un montón de gente. Son todos corruptos, ya que son todos corruptos, ¿qué problema hay que la presidenta por ahí esté también en el baile? Totalmente, ¿no? Ahora, para igualar. Para terminar, hacer una lectura del... No, yo digo, hay que diferenciar la encuesta, es interesante, pero fíjate que hablaba del 75% de gente que le interesa o que le preocupa como primer término la inflación y después la inseguridad. No, primero la inseguridad. Primero la inseguridad y después la inflación, perdón. Lo que pasa, y de esos 75%, seguramente hay muchos que forman parte del 44% que aprueba la gestión, ¿no? Sí. Entonces, yo lo que digo es, creo que las encuestas miden, digamos, puntualmente los temas, y mucha gente que como primer término le preocupa la inseguridad, en segundo o tercer término también le preocupa la corrupción. Claro. O sea, creo que hay una clase media en la Argentina, que puede ser el 30, el 40, el 50% de la gente que está pendiente de qué pasa con Boudou, qué pasa con Cristina, si tiene que renunciar o no tiene que renunciar. El problema es que son tantos los problemas graves que hay en la Argentina que como primer tema muchas veces están otros, que es la vida, que es la inseguridad, y el bolsillo. Y el bolsillo, eso es muy razonable. Y recuerdo, para terminar, la encuesta también dice, digo porque hay muchas instalaciones dando vuelta, hay 2/3 de los argentinos quieren cambio. Y quieren entre total y mucho cambio. Digo, porque hay otras cosas dando vuelta. Mariano Barrio, muchísimas gracias. Vos. Fernando González, ¿puedo mostrar? Última vez muestro el libro, ¿no se puede? Ahí está, ahí, Crónicas de un país adolescente, 7 décadas de proyectos delirantes, sumamente divertido, mucho éxito con el libro. Gracias. Y usted siga en la hora de Maquiavelo.